Uno de los manuales importantísimos para nosotros los psicólogos es el DSM-5-TR, es el que está en vigencia. Sin embargo, este manual sí nos sirve para diagnosticar, para ver algunos patrones de conducta y sobre todo para poder diagnosticar y ver posibles abordajes en algunas circunstancias importantes. También vemos cómo podría ir evolucionando la enfermedad en grados de patología. He observado en redes mucho el tema narcisista y aprovecho que me dejaron una de las consultas en Facebook por Messenger sobre realmente cómo identificar un narcisista y cómo podemos salir del ciclo. Más que meterme en un diagnóstico, porque sí existe el narcisismo, es que lo veamos un poco más sencillo y planteándome esta opción, pude encontrar algunas ideas o algunas características que hacen que una persona, sea masculina o femenina, tenga patrones de conducta narcisistas. Tiene que ver mucho con la percepción o los traumas que se vivieron en la niñez. Podríamos decir que un niño promedio puede vivir una vida desde el hogar muy simple, muy sencilla. Sin embargo, también podemos ver cómo desde esa sencillez y esa simpleza el niño pudo haber percibido de alguna forma ciertas circunstancias en la educación con sus figuras principales, que es mamá y papá, de alguna forma hiriente o dolorosa o percibida desde el concepto del niño como algo que le traspasa su psique y que le marca. Una de las características del narcisista es que tiene esta intermitencia y tiende a realizar ciertos patrones de conducta cuando está en pareja, por ejemplo, o tiene ciertas conductas cuando está en modo productivo desde una empresa. Entonces, hay conductas que sí son muy marcadas, como el ghosting, ¿verdad? Que es esta actitud en la pareja donde entra y sale de la vida de las personas, creando una intermitencia adictiva. Yo lo llamo muy propio de algunas arañas, ¿verdad? Te van tejiendo de tal forma que la presa queda inmovilizada. Muchos dirían, pero ¿por qué no huye la presa? Porque queda paralizada y tiende a quedarse inmovilizada por el miedo. Y bueno, con la conducta narcisista pasa algo muy semejante, pero no quiero dejarla como en el sobre del narcisismo. Solamente quisiera como que profundizaran o se imaginaran, visualizaran que esta persona, hombre o mujer independientemente, tuvo que tener alguna circunstancia donde percibió que necesitaba ser fuerte, sacar la tarea, el día a día desde sus fuerzas, porque mamá o papá estaban ocupados o sobrellevados por las circunstancias, por los problemas matrimoniales o por la misma carga de los hijos cuando son familias numerosas. Lo vemos mucho en el hijo sándwich, que es el hijo del medio o el último hijo, uno de los últimos hijos, o el hijo mayor, ¿verdad? Donde tiene que dar el ejemplo y tiene que hacerse cargo y ayudar
con las tareas del hogar. O el último hijo donde ve a mamá tan preocupada y tan ansiosa, o a papá tan preocupado y tan ansioso, que tiende a no hablar para no molestar. Entonces así obtiene de los papás lo que necesita en cuestión de cuidados y demás, pero a nivel afectivo le es difícil acercarse, porque precisamente mamá o papá les fue muy difícil atender las necesidades de ese niño. No por intención, sino por circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Mamá y papá posiblemente no comprendieron lo que estaba pasando y el bebé o el niño lo que entiende es que necesita solucionar su día a día sin interferir en la dinámica. Entonces se produce lo que es la herida de abandono. Si vemos el narcisismo desde ahí, podríamos entender que muchas personas no tienen este lenguaje del amor, de poder conversar y hablar de sus sentimientos. De hecho, es algo que les es muy difícil abrirse y hasta peligroso. Tienden a estar paralizados cuando empiezan a abrir o a hablar de sus pensamientos y de sus sentimientos. Cuando topamos con personas así, debemos entender que podríamos ser la persona del proceso. ¿A qué me refiero? Que podríamos ser esa persona que le ayuda a entender, o que por las circunstancias que se vivan, al perder en algún momento, porque tienden a perderse, a romperse la relación, puedan recapacitar, ¿verdad? Pero a nadie le gusta ser la persona del proceso, o la mujer del proceso, o el hombre del proceso. ¿Por qué? Porque el precio es muy caro y lo que hacemos es revictimizarnos y creamos más heridas. Ahora, también hay que reflexionar que para ser la mujer o el hombre del proceso ante un narcisista o una persona que ha sufrido la herida del abandono, estaríamos hablando que también los que juegan ese rol del proceso, la mujer o el hombre del proceso, estarían hablando de personas con ciertas características que tienden a tener la herida del rechazo. Y entonces, de alguna u otra forma, tratan de compensar a través de las relaciones y los trabajos que se les mire y se les valide porque fueron rechazados. Entonces, sus actitudes van a ser de ayudar, de compensar, de dar y de desbordarse a partir de esa herida. Entonces es ahí donde la herida del abandono y la herida del rechazo se vuelven a ver cara a cara. Y cada uno tiene que empezar a hacer su propia tarea. Yo les digo, lo que me choca, me checa. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Ante una situación donde veamos que hay algo que me está chocando de la otra persona y me está doliendo, desde dónde o cuál es la herida que está funcionando a través de mi máscara, ya sea del narcisismo o de este amor desbordado que trata de compensar el vacío del otro y trata de hacerle sentir que puede cambiar y que esa persona va a darle todo lo que necesita y trata de compensar el vacío del otro. Cuando tenemos esta autoobservación podríamos hacer un alto y podríamos observarnos y entender que somos responsables de nuestras propias heridas y somos responsables de quitarnos las máscaras para cada día ser más libres y más independientes. El amor no es algo que debemos forzarlo a estar demostrando constantemente situaciones o actos de amor. El amor es algo que se da gratuitamente, se da desde el corazón, se da libremente y se da una compensación paralela a ella.
que por sí sola tiene su propia fuerza, tanto como el que da como el que recibe. Tiene esta singular participación que es el de darse mutuamente. Entonces no podríamos hablar de que un acto y el otro son totalmente malos, sino que evidencian precisamente las heridas que tenemos y las que cargamos, y que somos nosotros como adultos responsables darnos cuenta que si caigo repetidamente en este tipo de relaciones es porque hay algo que debo de sanar. Espero que estén muy bien. Muchas bendiciones.